El terror siempre es mejor cuando te sumerges por completo en la experiencia. En este video te traigo una selección de los mejores juegos de horror que llegarán a PC y consolas en 2025, desde pesadillas llenas de suspenso hasta criaturas que desafiarán tu valentía. Estos títulos prometen momentos intensos y escalofriantes. Si eres fan del género y buscas nuevas experiencias aterradoras, quédate hasta el final y descubre cuáles son los juegos de horror que no te puedes perder. El regreso de Silent Hill está más cerca que nunca con Silent Hill F, una entrega que promete sumergirnos en una pesadilla inolvidable. La historia sigue a Hinako Shimizu, una joven cuya tranquila ciudad Ebisugaoka es devorada por una misteriosa niebla. Lo que antes era su hogar ahora se ha convertido en un laberinto de terror, donde criaturas grotescas acechan en cada rincón. Desarrollado con la visión del reconocido escritor Ryukishi 07, el juego mezcla horror psicológico con una narrativa profunda llena de duda, arrepentimiento y decisiones imposibles de evadir. La ambientación se refuerza con una banda sonora envolvente de Akira Yamaoka, mientras que los impactantes entornos visuales crean una atmósfera tan hermosa como aterradora. Enfrentar el horror en Silent Hill F no será solo una cuestión de supervivencia, sino una exploración de los límites entre la realidad y la locura. En Ritual Ties, los jugadores despiertan varados en una isla desconocida, donde el único objetivo es descubrir sus oscuros secretos. Criaturas aterradoras acechan en cada rincón, y la supervivencia dependerá de la astucia para esconderse o huir. Desarrollado por Bird Paint Studios, un equipo con exmiembros de Rockstar Games, CI Games y TT Games, el juego ofrece una jugabilidad inmersiva y una atmósfera inquietante. Su sistema de combate incluye un arma poco convencional que promete diferenciarlo dentro del género. Ritual Ties llegará en 2025 y promete una experiencia de horror única. Inspirado en los clásicos del survival horror, Post Trauma sigue la historia de Roman, un conductor de tren atrapado en un mundo retorcido y siniestro. Para escapar, deberá explorar entornos perturbadores, descifrar enigmas y enfrentar criaturas aterradoras. Con una atmósfera opresiva y una narrativa intrigante, el juego invita a desentrañar el misterio mientras Roman lucha por regresar con su familia. Post Trauma llegará en 2025 a PC y consolas, ofreciendo una experiencia de horror intensa e inolvidable. En ILL sigues a Adam Bedford, un hombre atrapado en un mundo devastado por una invasión alienígena. Las entidades extraterrestres poseen a los humanos, convirtiéndolos en marionetas siniestras. En lugar de simplemente huir, tienes poderosas herramientas para enfrentarte a estas aterradoras criaturas. A medida que exploras este mundo desolado, descubrirás secretos oscuros sobre la conexión de Adam con la invasión y el misterio que rodea su existencia. La lucha por sobrevivir se convierte en un desafío constante mientras desentrañas una historia de horror, desesperación y una maldad cósmica indescriptible. The Sinking City 2 es un juego de survival horror, ambientado en una versión distópica de los años 20 en Estados Unidos, con un toque Lovecraftiano. La historia se desarrolla en Arkham, una ciudad famosa por su oscuridad, que ahora enfrenta una inundación sobrenatural. El agua que sube no solo destruye la ciudad, sino que también da paso a monstruos eldritch que recorren las calles. Lucha contra criaturas horribles, navega por una ciudad en decadencia y descubre los oscuros secretos que te han llevado a este lugar abandonado. The Sinking City 2 ofrece una nueva historia independiente completamente distinta a la trama del juego original, pero manteniendo la atmósfera inquietante que caracteriza a esta serie. Big Round es un juego de survival horror donde los sueños y la realidad se mezclan de forma perturbadora. Un picnic con un ser querido se convierte en una pesadilla cuando, al dormir, despiertas en un mundo sin fuego y lleno de oscuridad. Deberás resolver acertijos, enfrentar criaturas desconocidas y desentrañar los secretos de este lugar inquietante. Cada decisión cambiará el curso de la historia, con tramas entrelazadas que revelan los misterios de este mundo. Con una mezcla de tecnología visual moderna y un estilo retro clásico, el juego te desafiará a explorar y descubrir la verdad detrás de este mundo extraño. Ambientado en el universo de Stygian, Reign of the Old Ones, Stygian Outer Gods lleva a los jugadores a los eventos previos al temido Black Day. Asume el rol de un mercenario encargado de escoltar a una misteriosa joven hasta la ciudad de Kingsport, donde las fuerzas oscuras y secretos familiares
se entrelazan. Tras un naufragio, te enfrentas rápidamente a horrores ancestrales que han asolado la región por siglos. Deberás navegar este mundo plagado de sombras, mantener tu cordura y decidir si es posible evitar la llegada de los antiguos Outer Gods. Luto es una experiencia de horror psicológico en primera persona, donde interpretarás a un individuo atrapado en su propio hogar. A medida que buscas una forma de escapar, te enfrentarás a una serie de caminos que pondrán a prueba tus sentidos. El juego explora el dolor de perder a un ser querido, la inseguridad y la oscuridad que acecha detrás de la ansiedad y la depresión. Sumérgete en un lugar misterioso lleno de secretos por descubrir y desafíos por superar. Cronos, The New Dawn te sumerge en un mundo sombrío donde el brutalismo de Europa del Este se fusiona con tecnología retrofuturista. Vive una historia intensa que atraviesa el tiempo, enfrentándote al cataclismo conocido como el Cambio, que transformó para siempre a la humanidad. A medida que exploras el futuro devastado, cada momento será una lucha por la supervivencia contra abominaciones mortales, que pondrán a prueba tus reflejos y tu pensamiento estratégico. Como viajero serás un agente de la enigmática colectiva, encargado de explorar las tierras desoladas en busca de grietas temporales que te transporten a la Polonia de los años 80. The Fading of Nicole Wilson es un juego de aventura y horror que explora temas como la autenticidad, el sacrificio personal y el costo de encajar, mientras desafía a los jugadores a desentrañar un oscuro y emocionante misterio. Brit, una adolescente que se siente ignorada en su apartado pueblo natal, consigue un trabajo como cazadora de fantasmas en el aislado Timberline Hotel, con la esperanza de capturar material que la haga famosa. Pero cuando su empleador es hospitalizado, Brit se ve obligada a investigar por su cuenta. Al llegar a la desolada y deteriorada mansión, pronto descubre que hay fuerzas mucho más peligrosas en juego que cualquier entidad sobrenatural. Armándose con su cámara y equipo de cazafantasmas, Brit se adentra en los pasillos sombríos del hotel, decidida a desvelar sus secretos. Sin embargo, su investigación toma un giro inesperado al encontrar una serie de inquietantes pistas que revelan una verdad mucho más siniestra oculta en la historia del hotel y que nunca antes se había contado. La protagonista de Tormented Souls está de vuelta en una nueva pesadilla. Tras los eventos en el hospital Wildberger, Caroline busca una vida tranquila con su hermana Anna, pero el destino le tiene preparado algo diferente. Anna sufre una extraña enfermedad que la lleva al borde de la muerte, y los métodos convencionales no sirven para salvarla. La búsqueda de respuestas lleva a la protagonista a Puerto Miller, un pueblo remoto con un pasado oscuro fundado por la enigmática tribu Ismuit. Entre monasterios en ruinas y escenarios de pesadilla, deberá enfrentarse a horrores indescriptibles con armas improvisadas y resolver complejos acertijos para desentrañar los secretos que rodean la maldición de su hermana. Y ahí lo tienen, gamers. Estos son los mejores juegos de horror que llegarán en 2025 para PC y consolas. Déjame tu opinión en los comentarios sobre qué título te emociona más. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre videojuegos. Y si deseas apoyar al canal, las membresías en YouTube ya están disponibles. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Hitorimatsu en la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo, de la mañana hasta que te acuestas con Hitorimatsu siempre en el ritmo.